Buenos días, mi nombre es Jordín Camilo Díaz Cáceres, soy oriundo del municipio de Contratación Santander, específicamente del área rural del corregimiento de San Pablo. Estoy eh, estudiando agronomía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, viendo el curso de extensión agrícola, donde en la actividad práctica teníamos que escoger un cultivo de relevancia en la región y hacer un análisis de los problemas existentes y plantear bajo criterios de extensión agrícola algunos métodos de solución. Para ponernos un poco en contexto en lo que refiere al corregimiento de San Pablo, el corregimiento de San Pablo nace en 1914 por una ordenanza presidencial eh, donde se crea la colonia agrícola de San Pablo, que se debiera haber convertido en la despensa agrícola de lo que para el momento era el lazareto de contratación, que eh, el lazareto en, en definición es un leprocomio donde traían los enfermos de lepra de todo el país y los aislaban cuando había una estigmatización hacia las personas que padecían esta enfermedad. Eh, el cacao, como cualquier otro fruto de importancia botánica, este, o especie forestal de importancia botánica, tiene una historia. El cacao, Theobroma cacao, como es su nombre botánico, es una planta que se encuentra de manera natural en los bosques de América del Sur, en las regiones de la Amazonía y en el Orinoco. Eh, es una planta que se considera originaria de esta región del mundo, de la Amazonía, y que ha sido llevada a otros lugares del mundo eh, y por su importancia botánica en la producción de alimentos, ha sido insertada como un sistema de producción. Es también utilizada en sistemas agroforestales, o se convierte más bien el cultivo de cacao hoy día en un sistema agroforestal. El teorema cacao históricamente para las tribus indígenas o para algunas tribus indígenas era importante, toda vez que Teobroma cacao significa fruto de los dioses. Condiciones ambientales. El cacao necesita unas condiciones ambientales como cualquier otra especie de importancia botánica para poderse desarrollar. Dentro de esas condiciones ambientales hay unos factores climáticos, temperatura, vientos, humedad, precipitaciones y factores que modifican el clima. La temperatura debe estar entre los 18 y los 32 grados. Eh, la mejor temperatura o donde mejor se desarrollará no será mayor a los 28 grados. Los vientos son un determinante más de humedad. Los vientos hacen circular la humedad entre los sistemas de producción cacaotero. Entonces, hay una contrariedad también entre algunos autores. Algunos autores dicen que el cacao necesita una humedad excesiva, otros autores dicen que necesita una humedad baja. Cuando hablo de humedad excesiva estoy hablando de, un, de una humedad superior al 60%. Otros dicen que con humedades por debajo del 40 y el 30 se puede desarrollar muy bien el cacao. Considero yo que los dos tienen razón, o todos los autores, las dos posiciones tienen mucha razón, y los autores pues también. ¿Por qué? Eh, en el cacao se han venido desarrollando algunos clones, y los clones necesitan condiciones especiales para poderse desarrollar. Es decir, no todos tienen las mismas exigencias. Algunos se desarrollan mejor en condiciones más bajas sobre el nivel del mar, con humedades más bajas, con temperaturas más altas. Otros
se van a desarrollar por el contrario donde hay mayor humedad, por ejemplo un Bolívar 8, ¿sí? Donde hay exceso de humedad y puede soportar. Entonces los dos tienen razón. La humedad como tal, la humedad puede ser una variable positiva o negativa según el sentido o los requerimientos del sistema de producción. Si tenemos un sistema de producción con plantas débiles para la infección de moniliasis, fitóctora y escoba de bruja, la humedad excesiva se convierte en un problema. Además, si está acompañada de un sombrío excesivo, eso agudizaría el problema. Entonces, con la humedad hay que tener cuidado y hay que saberla manejar, porque esa humedad sin luminosidad y con clones no resistentes a algunas enfermedades se convierte en un problema, inclusive a unas plagas. El exceso de humedad y el exceso de sombrío puede hacer que aparezca el chinche. Las precipitaciones. Las precipitaciones pueden ir hasta 2000 milímetros. Sin embargo, las precipitaciones excesivas se pueden convertir en un problema en las épocas de floración. Por experiencia, en los cultivos, cuando hay lluvias excesivas, no hay cuajado foliar. Entonces puede haber una floración masiva. La planta, todos los coninos florales pueden eh, brotar flores. Sin embargo, esa floración no está asegurada a que vaya a haber un cuajado si las lluvias son excesivas. Y hay factores que van a modificar el clima, las condiciones de altura sobre el nivel del mar, y en ese momento que estamos teniendo problemas con el cambio climático, eh, eh, los climas son muy inciertos. El IDEAM y las demás instituciones se encargan de hacer unas predicciones en, en el inicio del año y luego esas predicciones pierden valor científico porque el clima se comporta totalmente diferente. Es decir, el clima se ha hecho impredecible. Zona agroecológica. El corregimiento de San Pablo está en el municipio de Contratación Santander. Por tal razón, estamos sobre las condiciones de la montaña santanderiana, que tiene unas exigencias específicas para eh, la siembra del cacao. Se han desarrollado unos clones especiales que han venido comportándose muy bien, exageradamente bien. Ahí vemos un TSH 565, se comporta muy bien en, en esa zona. En otras zonas más secas vamos a ver un problema de frutos pequeños y granos pequeños. En la montaña santanderiana, a los 1060 metros donde está dispuesta esa plantación, vemos que se desarrolla muy bien. En la montaña santanderiana, el Marsella 7, el San Vicente 41, el FEAR 5, el FL2, el FLE2, el Bolívar 8, el Jacopí, y uno que sí se ha venido descartando, por ejemplo, que para la montaña santanderiana no sea adecuado con relación al tamaño del grano, porque con el número de frutos podríamos decir que es el que más frutos pudiera generar, es el ICS 95. Ese ICS 95 vemos una floración masiva, vemos un cuajado excelente, pero el tamaño de los frutos
y de la almendra, del grano, no es suficiente, no llena la expectativa. Por el contrario, el ICS 60 es un cacao que se ha comportado exageradamente bien y que hoy permite que nosotros podamos tenerlo dentro de nuestros clones selectos a sembrar. Programa de manejo integrado de plagas y enfermedades. Lógicamente las enfermedades son más que las que aparecen en este listado, pero quiero hacer solo énfasis a las enfermedades presentes en la región de producción, que es el corregimiento de San Pablo. Entonces, es, en estas enfermedades que tenemos aquí es la moniliasis, la monilla, que es la ceniza, que la conocen en otros lugares, que es esa capa blanca que le encontramos a las mazorcas y endurecimiento interno del fruto. Esa moniliasis eh, puede convertirse en un problema donde hay excesos de humedad. El ICS 60, donde hay excesos de humedad, se, se, se ve muy infectado por la moniliasis. Teníamos un caso de, de observación en una finca, no solo del ICS 60, porque pues, pudiéramos entrar a prejuiciar a este clon, sino de todos los que estaban dispuestos en ese lote. Estaba el ICS 60, el ICS 95, el TSH 565, entre otros. Y podíamos contar de que el 70% de las mazorcas se veían infectadas por moniliasis, teniendo en cuenta que no era la única enfermedad que afectaba al fruto. Entonces el 70% de esas frutas, digamos, se perdían, aunque aquí nosotros no respetamos esa condición, esa regla que existe, de que todos los frutos infectados con moniliasis se deben descartar para la cosecha, y pues las personas trataban de aprovechar lo que se podía de cada fruto. Es una condición apegada a la necesidad. Las personas pues eh, la necesidad de obtener ingresos suficientes, pues tienen que aprovecharlo obligatoriamente. La escoba de bruja. ¿Cómo es el manejo de la moniliasis? Aquí no se maneja de ninguna manera diferente al control cultural. Cada séptimo día se va al cultivo y se retiran las mazorcas que tengan infección con moniliasis. La escoba de bruja. Se conocen experiencias aquí en la comunidad donde áreas de algunos lotes se perdieron totalmente porque hubo una infección masiva con escoba de bruja. ¿Cuáles son las variables que pueden hacer que la escoba de bruja tenga una alta presencia? Definitivamente la humedad. La humedad es una variable que determina la aparición de la escoba de bruja y la proliferación de la misma. La pudrición parda, que es la fitóctora, esa pudrición parda aparece en los frutos, inclusive hemos tenido problemas de que se traslada los tallos de las plantas y pérdidas totales de las plantas. Entonces, entre la moniliasis y la pudrición parda estaban dañando casi toda la cosecha de la finca que anteriormente les mencioné. Que implementaron en esa finca la eliminación total del sombrío. Prácticamente no, efectivamente quedó a una exposición de luminosidad total, a una exposición solar total y manejo de podas. Y hoy esa infección ha disminuido
a un 20, entre un 10 y un 20%. La Rosalínea, aunque hace apenas un mes tal vez se presentó la primer pérdida de plantas por culpa de la Rosalínea, ya la tenemos. La Rosalínea es consecuencia de la mala planeación de los cultivos del cacao. En el primer momento cuando vinieron aquellas personas de esa cooperativa que se llamaba Ecocacao y nos convencieron de sembrar cacao, nunca nos advirtieron de las consecuencias, tal vez porque ellos también lo desconocían, nunca nos advirtieron de las consecuencias que la Rosalínea podría tener, y nunca nos advirtieron que la Rosalínea podría aparecer si en los cacaos, si en los cultivos de cacao había presencia de árboles como anaco, que se convierte en un vector de Rosalínea. Si vemos en San Pablo hay presencia de muchos anacos en los cultivos de cacao. ¿Cómo lo estamos tratando? Según indicaciones de la federación y del técnico o del agente extensionista. El mal del machete es un problema que sí tiene mucha presencia y por el cual se han perdido muchísimas plantas. Todas esas plantas que se han perdido fueron consecuencia de la mala educación. La mayor cantidad de problemas que se dieron con el mal del machete están determinados al momento de los de yerbos y al momento de los plateos, donde el machete podría llegar a tener contacto con las raíces y el tallo bajo de la planta. El mal rosado, aunque no es tan común, ya hubo presencia en algún momento. ¿Cómo lo manejamos? Derribábamos las plantas, arrancábamos y aplicábamos en el área donde estaba la planta algún producto fungicida como cicloruro de cobre y quemábamos esa planta. Con la Rosalínea se está haciendo algo similar, además de la fumigación de Tordon 101 al área donde está el brote, puneteos para generar un bloqueo y ya eso sería. Con la pudrición parda también es cultural, con la escoba de bruja lógicamente debe ser cultural. Aparte de las ardillas, de pronto ocasionalmente aparecen frutos mordidos por los picures, aparecen frutos mordidos por un animal que por acá se conoce como cacahuero, frutos mordidos por la umba, pero son eventos ocasionales. Sin embargo, son un aviso de que estamos haciendo alguna modificación al ecosistema existente, de modo que ellos están probando estas frutas como una alternativa alimenticia. Identificación de problemas. Aparte de los problemas ya mencionados anteriormente que se pudieron evidenciar cuando hablaba del programa o el manejo integrado de plagas y enfermedades, hay unos problemas que ya hacen parte del contexto regional. Entonces, uno de esos es la comercialización. La comercialización del cacao en el corregimiento de San Pablo está limitada a 2 comercializadores, 2 personas que se encargan de la compra del cacao únicamente. No hay más personas en el corregimiento que hagan esta labor.
Entonces eso se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque ellos le dan un manejo al precio inapropiado, digámoslo así, que puede generar pérdidas económicas significativas para los productores, que son pues quienes han puesto todo el capital semilla, el capital de trabajo para poder eh, generar este fruto. La educación. Creo que es el problema más dramático que tiene San Pablo. Las personas tienen un nivel de educación exageradamente precario y son poco aceptadores de las tecnologías y el conocimiento, el desarrollo de ciencias. Ellos no quieren aprender, ellos no quieren evolucionar, ellos no quieren adoptar ninguna nueva forma productiva. ¿Por qué? Porque no les gusta leer, no quieren eh, aprender, asistir a charlas, conferencias, de las muy pocas que realmente la federación da. Cultura productiva. La cultura productiva también es un problema dramático, porque las personas eh, consideran que la producción debe ser suficiente apenas para suplir las necesidades ni siquiera básicas. Hablemos de necesidades como alimentación y un techo, así no sean condiciones dignas. En el corregimiento de San Pablo las personas no explotan sus territorios en búsqueda de aumentar sus ingresos para poder generar unas mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Cada vez que uno intenta hablar con personas del corregimiento, incentivarlos, especialmente las personas más adultas, incentivarlos a que desarrollen cultivos con la aplicación de técnicas y tecnologías. Por ejemplo, dicen esta frase muy común, y es que así producía mi papá, así producía mi abuelo, y no se murieron de hambre. Entonces encontramos ese bloqueo porque hay una negación total a escuchar, una negación total a adquirir conocimiento, y si ni siquiera lo adquieren, pues lógicamente una negación total a la aplicación de ese conocimiento sobre los sistemas productivos. Sistema vial. Es un problema desesperanzador, realmente. Hoy San Pablo tiene uno de los sistemas viales más precarios, tal vez más precarios del departamento. He tenido la oportunidad de trabajar en muchos municipios del departamento. He trabajado con la Federación, con el Fondo Nacional del Ganado, con Fedegan, quien me provee la posibilidad de viajar por muchos municipios, por muchas veredas. Y desde esa percepción puedo determinar que San Pablo tiene uno de los sistemas viales más precarios del departamento. ¿Qué sucede con el sistema vial de San Pablo? Es un sistema vial que quedó mal planeado inicialmente, que quedó mal construido, que le hacen falta obras de drenaje, que le hacen falta eh, eh, muros, aviones y demás que soporten el peso de las bancas y pues no se hundan. Pero en la actualidad y en lo que concierne al orden administrativo y de gestión, es desesperanzador. ¿Por qué? Los municipios, la vía que pasa por San Pablo es una vía que comunica a los municipios de Santa Elena con el municipio de Guacamayo y el municipio de Contratación.
Sin embargo, entre esos municipios no hay como una relación importante comercial o de cualquier otra índole. No hay una relación importante. Santa Elena, su vía importante que le puede generar relaciones comerciales, es la vía que va desde Santa Elena hasta el municipio de Vélez. Contratación, las vías que pueden eh, generarle relaciones comerciales importantes y que las consideran en ese mismo sentido importantes son las vías que van a Oiva y a Socorro. San Pablo no está pues, en ninguna de esas vías. Ninguna de esas vías que vaya a Vélez o que vaya a Oiva o a Socorro, en ninguna de esas vías está San Pablo, es decir, está allá, lejos, aislado. En ese mismo sentido, pues las administraciones no priorizan las gestiones y pues no se dan ningún tipo de, no se da ningún tipo de inversión significativa. Además de que como experiencia hay un contrato que desde el 2014 se viene o se contrató y nunca se ejecutó. Son aproximadamente 9.600 millones para un aproximado de 21 kilómetros, donde deberían haber hecho 4.830 metros de placa huellas, 5 alcantarillas, 3 bosculver, 6 muros, unos gaviones, no recuerdo cuántos, y de lo que hoy no hay sino un muro mal hecho, 2 muros mal hechos, una alcantarilla que ya está en la mitad de un potrero y otra que no sé qué función tiene porque está más alta al nivel de las zanjas, cunetas o como se les llame en otros lugares, que son las que se encargan de conducir el agua, entonces no recibe agua. El censo. El censo poblacional de plantas de cacao del corregimiento de San Pablo no está ni para el municipio ni para la Federación Nacional de Cacaoteros. No está identificado para ninguno de ellos. Entonces, como ellos no tienen esa información, entonces no direccionan recursos hacia esa forma productiva porque, digamos, no es importante. Por eso la presencia del extensionista de la Federación Nacional de Cacaoteros es muy baja, el asesoramiento es muy bajo no por negligencia de la gente como tal, sino porque la zona que él tiene que atender es demasiado amplia. La planeación. La planeación fue un problema desde el primer momento de San Pablo, de forma accidentada, es que resultó dentro del sistema productivo del cacao. San Pablo encontró en el cacao una alternativa productiva que lo ayudó a salir de la crisis en la que lo dejaron dos momentos importantes de la violencia nacional, que el bipartidismo también tomó fuerza en esta región, especialmente en San Pablo, donde se dieron muchas muertes y desplazamientos de familias. Luego, dentro de ese mismo marco de guerra, luego quedaron en la terminación del bipartidismo, se gestaron guerras entre familias a raíz de lo que ya había sucedido anteriormente, que terminaron eliminando una gran parte de la población y a otra desplazándola. Luego, el segundo momento de la guerra que afecta a San Pablo es la presencia de la guerrilla de las FARC y después de todo eso, la presencia de las autodefensas unidas de Colombia con el bloque central Bolívar, que terminan de desplazar las personas y hablamos de que la colonia agrícola fue fundada con una cantidad posible de 1.500 personas, que hoy día de esas 1.500 personas no quedan sino unas 120 o quedamos unas 120 mejor. Entonces, tal vez menos del 10% de la población inicial. Entonces, el cacao se convierte en una alternativa económica
mal planeada y más bien accidentada. Cacao viene y ofrece una alternativa supremamente buena desde el discurso, y en la aplicación nos quedamos muy cortos porque tal vez Ecocacao desconocía mucho los agentes extensionistas que traía Ecocacao en ese momento, tal vez no la cooperativa como tal, sino los agentes, pero pues bueno, los agentes son representación de la cooperativa. Eh, no conocían y hay muchísimos problemas. Los cultivos, vemos exagerada presencia de anacos, vemos cultivos con exagerados sombríos, vemos cultivos con mala distribución de las densidades, vemos cultivos con inapropiados establecimientos de algunos clones en condiciones no favorables. Vemos clones que son totalmente inapropiados para esta y cualquier región, como el ICS 95. Entonces hubo una planeación muy mala. Sin embargo, en medio de esa planeación se, se puede rescatar que se convirtió el cacao en una forma económica capaz de dar colocación y flujo económico a la comunidad. ¿Cuáles son los métodos de solución? Entonces, considero que se necesita la utilización de métodos individuales y de grupo, de extensión. ¿Por qué? Porque San Pablo tiene población diversa. A pesar de ser muy pocos, somos bastante diversos. Hay personas que tienen una aceptación amplia, los más jóvenes, a las tecnologías y a los cambios. Y hay personas que tienen casi que ningún tipo de aceptación. Hay algunos totalmente que tienen los cultivos tradicionales, cultivos que podemos encontrar que tienen 70, 80 años tal vez de plantados. Y otros que digamos están en el término medio. Han aceptado los cambios pero a medias. Han aceptado las tecnologías pero a medias. Los métodos individuales que yo propuse son el modelo de diagnóstico y prescripción. En este modelo de diagnóstico y prescripción, el agente extensionista tiene que tomar la posición total para poder resolver el problema. El agente extensionista tiene que convencer, persuadir, o ser capaz de hacer que el productor quede convencido de que él le va a solucionar. Cuando el productor toma esa posición, inmediatamente empezará a hacer lo que el agente extensionista le diga. Modelo de asesoramiento es un modelo muy similar donde el extensionista va a llegar y le va a decir al productor cuáles son las condiciones en las que mejor se le va a desarrollar el cultivo, cuáles son las plantas que mejor se le van a comportar. Es decir, le va a mostrar todas las variables y cuáles son eh, las variables que mejores resultados le van a dar. Un modelo de participación. Digamos que este modelo de participación ya es el resultado de la aplicación de los dos anteriores o por lo menos uno de los anteriores. Ese modelo de participación es cuando el agente extensionista y el productor pueden participar en la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, el agente extensionista propone y el productor también. Y al final, entre esas propuestas, tiene que haber una conclusión definitiva y que será aplicada al sistema productivo. Los métodos, modelos grupales, entre los modelos grupales hay unos métodos grupales. Entonces, las conferencias y charlas, esas conferencias de charlas, entonces
todo aquello que se puede hacer a través de un aula inicialmente, llevando a las personas a un aula eh, con un gran expositor a que tomen un tema de interés general y les muestre, y además de eso los vincule en la discusión. Esas personas tienen que estar netamente vinculadas a la discusión para que empiecen esa interacción. Luego de esa interacción inicial que se da dentro de un aula, dentro de un salón de conferencias, esto tiene que haber otro método grupal que son las demostraciones. Las demostraciones son esas salidas a los predios, a alguna finca representativa, donde las personas van a tener la oportunidad de obtener aprendizaje a través de la práctica. Las excursiones. Las excursiones son esas salidas que pueden hacer que a través que son muy parecidas a las demostraciones, solo que van a tener dos momentos y más lugares a visitar en un mismo periodo de tiempo, no, sino continuamente, por decir algo, una semana. Entonces, durante una semana van a estar recorriendo 5, 6, 7, 10, 20 predios, donde van a obtener aprendizaje teórico, donde van a obtener aprendizaje práctico y donde van a aprender a través de la discusión que van a generar luego de haber atravesado por esos dos primeros momentos. Lógicamente se va a evaluar y luego se concluirá y se harán algunas recomendaciones. Y después de haber pasado por estos tres momentos grupales, por esos tres métodos grupales, habrá un último método grupal que para mí es exageradamente importante, y es que la misma comunidad productiva cree unos grupos de discusión con un calendario de encuentros. Esos grupos de discusión eh, se pueden hacer por sectores, veredas, o a un sectorizar más pequeño o más grande. Con un nivel poblacional tan pequeño como el de San Pablo, pues podría decirse que todo el corregimiento se pudiera reunir, donde se puede hablar de los temas diversos que se puedan generar a través del cultivo del cacao, aspectos favorables que se haya desarrollado un productor, cosas, la aplicación de algo y que le haya generado cosas positivas, o problemas y las formas como se hayan tratado esos problemas. Y los demás problemas que se puedan dar, se puede hablar sobre cosas de comercialización que fueron un problema al principio, se puede hablar de situaciones de gestión para, por ejemplo, la situación dramática que se tiene con las vías. Y como la educación es un problema dramático, para mí el más dramático, creo que si se llega a los grupos de discusión, eh, habremos educado muy bien esa comunidad. Muchísimas gracias, tutora Carolina, compañeros. Ese es mi cultivo representativo, esa es mi región, esos son los problemas que viven hoy los cacaocultores regionales, y esas son las soluciones que puedo proponer desde mi perspectiva.